Mis 4 hijos prometieron: «Mamá, la Navidad es en tu casa este año». A las 10 de la noche del 24 de diciembre, vi la foto que mi nuera subió a Instagram. Todos en la playa. Yo no estaba. Me llamo Alba Gutiérrez, tengo 68 años y soy viuda hace 12. Vivo en esta casa inmensa que se siente vacía desde que mi Roberto falleció. Pero lo que mis hijos olvidaron, en su prisa por descartarme, es que antes de ser mamá, a tiempo completo, yo fui contadora por 40 años. Y si algo aprendí en esa oficina llena de libros mayores, es que los números nunca mienten y las cuentas siempre se saldan. Esta casa, la que construimos Roberto y yo con el sudor de la frente, era nuestro orgullo. «Alba», me decía él, «los ladrillos aguantan aguaceros, pero la familia es el cimiento». Ay, mi amor, qué equivocado estabas. O quizás la que entendió mal fui yo. Desde que él faltó, mi vida se convirtió en una órbita alrededor de ellos. Mis 4 soles, o más bien, mis 4 agujeros negros. Primero está Carlos, el mayor, el gerente de banco, el exitoso, siempre con su traje bien planchado y esa sonrisa que no le llega a los ojos. Está casado con Valeria, la de la foto de Instagram, una mujer que mide el valor de las personas por la marca de su cartera. Luego viene Sofía, mi única hija, la sensible. Tan sensible que cualquier brisa la tumba, especialmente si esa brisa no trae dinero. Martín es el tercero, el alma libre. Un artista, dice él, que no ha agarrado un pincel en 5 años y vive de proyectos que nunca se concretan. Y finalmente Lucía, la menor, la que siempre fue mi consentida, la que más protegí. Hace un mes fue la llamada. No una, sino varias, como un coro ensayado. «Mami, este año tiene que ser en tu casa», empezó Sofía por teléfono. «Queremos volver a sentir la Navidad de antes, ¿sabes? Como cuando papá vivía». Ese fue el primer golpe bajo. Usar a su padre. 2 días después llamó Carlos. «Vieja, prepárate. Sofía tiene razón. Valeria y yo estamos de acuerdo. Prepara tu famoso pernil, ese que solo tú sabes hacer, que nosotros llevamos el vino caro». Hasta Martín, que solo llama para pedir dinero, se reportó. «Alba, qué buena idea la de Navidad donde ti. Guarda mi plato, que llego seguro. Oye, y... no te preocupes, mijo», le dije yo, atajándolo. «Yo te mando algo para que tengas para el taxi». Me lo creí. Como una tonta, me lo creí. Encendieron mi ilusión como un fósforo. Candil de la calle, oscuridad de su casa, así dice el refrán. Yo fui el candil de ellos durante 40 años, y esa noche decidieron apagarme. Invertí todo en esa promesa. Empecé los preparativos con semanas de antelación. Mis huesos ya no son los de 70, son de casi 70, y esta casa de 3 pisos no se limpia sola. Saqué las cajas de adornos, esas que huelen a pino viejo, a canela guardada y a recuerdos. Desempolvé cada angelito de cerámica, cada bola de cristal. Puse el mantel de hilo que me regaló mi abuela, el que solo se saca para bodas o Nochebuena. Y la cocina, ¡ay, la cocina! Eso fue mi santuario y mi taller de trabajo. No fue solo un pernil, fueron los tamales, docenas de ellos, envolviendo cada uno con paciencia, amarrando el hilo como si amarrara un pacto. Hice el arroz con gandules, la ensalada de papa, el tembleque y 2 jarras grandes de coquito. Comida para un batallón. Quería que todo estuviera perfecto, como ellos recordaban, como yo necesitaba que fuera. Compré regalos para todos, un reloj elegante para Carlos, unos aretes de perla para Sofía, un juego de pinceles profesionales para Martín y Luza de mí, un perfume caro para Lucía, hasta para Valeria, la difícil, le compré una pañoleta de seda. Y para mis nietos, Miguel y Luna, a quienes casi no veo, les tejí unos suéteres. Todo estaba bajo el árbol, que brillaba en la esquina de la sala. El 24 de diciembre amanecí antes que el sol. A las 4 de la tarde, el pernil salió del horno, con el cuerito dorado y crujiente. El olor llenaba cada rincón. A las 5, la mesa estaba puesta. Impecable. La vajilla buena, las copas de cristal. Me di un baño largo. Me puse mi vestido rojo de terciopelo, el que me compré para la graduación de Lucía. Me arreglé el pelo, me puse los aretes que me regaló Roberto en nuestro último aniversario. Me pinté los labios de un rojo valiente. Me miré al espejo.
Todavía te defiendes, Alba, me dije. A las 6 de la tarde, la hora acordada, me senté en mi sillón favorito, el sillón desde donde se ve la puerta de entrada. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, tic-tac, y los villancicos que puse bajito en la radio. Deben estar en el tráfico, me dije en voz alta, como para convencerme. La ciudad a esta hora es un infierno. 7 de la tarde, el sol ya se había ido. Las luces del arbolito parecían burlarse de mí en la penumbra de la sala. Empecé a sentir ese frío en el estómago, el que no se quita con un suéter. Alba, ¿por qué no pones la comida en la mesa?, me preguntó la voz de Roberto en mi cabeza. Se va a enfriar el pernil, mujer. Ya vienen, mi amor, le susurré al aire. Ya deben estar por llegar. 8 de la noche. Nadie. Silencio. Un silencio espeso, pesado, que aplastaba a los villancicos. Ya no había excusa de tráfico. A esta hora, ya no. Cogí el teléfono, ese aparato moderno que nunca me ha gustado. Marqué a Carlos, directo al buzón. Estás llamando al celular de Carlos Martínez. Deja tu mensaje después del tono. Marqué a Sofía. Apagado. Directo al buzón. Marqué a Lucía. Tono, tono, tono. Nadie contestó. Marqué a Martín. El número que usted marcó no está recibiendo llamadas. Seguro no pagó la factura. A las 9, la preocupación se convirtió en pánico. ¿Y si les pasó algo? ¿Un accidente? El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Llamé al hospital principal. No, señora Gutiérrez, no tenemos registro de nadie con esos apellidos esta noche. Llamé a la policía. Señora, tiene que esperar 24 horas para reportar una desaparición. A las 10 en punto me rendí. El pernil estaba frío, la ensalada de papa tibia, mi corazón helado. El miedo a envejecer sola, ese dolor sordo del rechazo que te cala los huesos, se me instaló en la garganta. Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la mesita. Una notificación. Yo no soy muy de estas cosas, pero Valeria, mi nuera, me obligó a abrir una cuenta de Instagram para que veas crecer a tus nietos. Nietos que, por cierto, nunca pone en las fotos. Abrí la aplicación y allí estaba, la primera foto en mi pantalla. Era ella, Valeria. Estaban todos. Carlos, con una camisa de flores ridícula, abrazando a Valeria por la cintura. Mis nietos, Miguel y Luna, haciendo un castillo de arena. Sofía, con un traje de baño diminuto, brindando con un coco frío. Martín, con gafas de sol, aunque ya era de noche. Y Lucía, mi Lucía, sonriendo a la cámara, con el pelo lleno de sal. Estaban en la playa, arena blanca, palmeras con luces de Navidad, un mar oscuro de fondo. Y la leyenda, escrita en letras blancas y cursivas sobre la foto: Navidad en familia, en familia. Se me cayó el teléfono de las manos. El golpe en la alfombra ni sonó. Yo no estaba. La palabra familia me quemó los ojos. Miré mi mesa puesta para 9 personas. Miré el pernil enfriándose en la cocina. Miré los regalos bajo el árbol. Sentí que me ahogaba. Un dolor profundo, un dolor de rechazo que no había sentido ni cuando enterré a Roberto. La muerte es una cosa de Dios, un arrebato. Esto era una elección, una traición planeada. Me mintieron, todos ellos. Se pusieron de acuerdo para mentirme. Me vi reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Una vieja sola, vestida de fiesta, en una casa llena de comida que nadie iba a comer. Pasé la Nochebuena sola, llorando en el sillón, con el olor a pernil rancio metido en la nariz y el tic-tac del reloj taladrándome el cerebro. Me sentí estúpida, me sentí invisible. ¿Tantos años de ponerlos a ellos primero? ¿Para qué? Para que me dejaran plantada por irse a revolcar en la arena. La promesa rota dolía más que el silencio. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi Roberto, lloré por mis hijos ingratos y lloré por mí, por la tonta de Alba que seguía creyendo en cuentos de Navidad. Dormité en el sillón. El 25 por la mañana me despertó el timbre del teléfono fijo. Limpié la baba seca de mi mejilla y contesté. Era Sofía. «Mami, feliz Navidad», dijo con una voz cantarina, falsa como un billete de 3 pesos. Me quedé callada. El llanto de la noche me había sellado la garganta. «¿Mami? ¿Estás ahí? Ay, mami, perdón que no te llamamos ayer. Es que fue una locura total.
Carlos nos dio una sorpresa a todos. ¿Una sorpresa?, logré decir. Mi voz sonaba alija. Sí, nos trajo a todos a un resort en la playa, aquí en Punta Cana. Fue algo de último minuto, de verdad. No te pudimos avisar. Todo fue tan rápido. Nos recogió y nos vinimos directo al aeropuerto. No sabes qué lindo está esto. El agua es azulita. Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué tal la pasaste anoche? ¿Hiciste el pernil? ¿Qué tal la pasé? La pregunta me golpeó como una bofetada. Sí, Sofía, le dije, mi voz plana. Hice el pernil. ¡Ay, qué rico, mami! Bueno, no te preocupes, guárdanos un poco, que seguro volvemos para Año Nuevo y pasamos por tu casa a comer el recalentado. El recalentado es lo mejor. Te dejo que vamos a la piscina. ¡Feliz Navidad! Besitos. Clic. Colgó. Guárdanos un poco. Colgué el auricular lentamente en la base. Miré la cocina. El desastre de la comida intacta. La grasa del pernil se había vuelto blanca y dura. La ensalada estaba agria. Fui a mi escritorio, el que era de Roberto, el que yo usaba para llevar la contabilidad de la casa. Abrí el tercer cajón, el de abajo a la derecha, el que siempre está con llave. Saqué la carpeta gruesa de acordeón que decía Finca Raíz Gutiérrez. Yo fui contadora. Roberto era el ingeniero, el de las ideas grandes. Yo era la de los números, la de la letra pequeña. Yo manejé cada centavo que entró y salió de esta familia. Yo administré las inversiones. Yo pagué los impuestos. Abrí la carpeta. Allí estaban las escrituras. La escritura de esta casa. La casa que ellos creen que es suya por herencia. La que esperan repartirse como buitres cuando yo me muera. Y al lado, las escrituras de los 3 apartamentos donde viven Carlos, Sofía y Martín. Esos apartamentos que yo les regalé cuando se casaron o se independizaron. Busqué el detalle en la letra pequeña. Ah, sí, allí estaba mi nombre. Alba Gutiérrez, como única propietaria, en los 4 documentos. Ellos lo habían olvidado. En su prisa por tratarme como un mueble viejo que solo sirve para cocinar pernil, olvidaron quién, exactamente, había firmado los cheques. Olvidaron que yo nunca puse nada a nombre de nadie. Roberto me lo advirtió. Alba, el dinero y la familia solo traen problemas. Protégete tú primero. Me dijeron, mamá, la Navidad es en tu casa. Tienen toda la razón. Es mi casa. Y mis otros 3 apartamentos también. El llanto se había ido. El dolor del rechazo se estaba enfriando, convirtiéndose en algo más duro, algo afilado. Era claridad. Era la rabia fría de una contadora que encuentra un desbalance en los libros. Cogí el teléfono. No llamé a mis hijos. Llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza. Buenos días, licenciado. Feliz Navidad. Habla Alba Gutiérrez. Necesito verlo el 26, a primera hora. Es urgente. Vamos a revisar unos contratos de arrendamiento. El 25 de diciembre, después de la llamada de Sofía, me quedé mirando el teléfono colgado. Guárdanos un poco. La frase rebotaba en el silencio de la casa, mezclándose con el olor agrio de la comida que se estaba echando a perder. El pernil, mi obra maestra de 8 horas de horno, yacía en la bandeja, su grasa blanca y dura como cera de vela derretida, los tamales fríos y pálidos, el arroz apelmazado. Ese día no lloré más. El llanto se había secado, reemplazado por una escarcha fría que me empezaba en el pecho y me subía hasta la garganta. La tristeza del 24 se había convertido en la claridad del 25. Me quité el vestido rojo de terciopelo. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el fondo del armario, en una caja con alcanfor. Sentí que estaba enterrando a la mujer que lo había usado, la Alba ilusa, la mami que esperaba en el sillón. El 26 de diciembre me levanté antes del sol. No era la misma mujer. Me puse un pantalón de vestir color gris, una blusa blanca de botones y un saco azul marino. Eran las ropas que usaba para ir a la oficina, las que no me había puesto en 12 años. Me recogí el pelo en un moño apretado. Me miré al espejo, y la que me devolvió la mirada no fue abuelita Alba. Fue la señora Gutiérrez, la contadora. Lo primero que hice fue limpiar la cocina, pero no limpié como quien rescata sobras. Agarré la bandeja del pernil y con un movimiento firme la vacié entera en la bolsa de basura más grande que tenía. El golpe sordo de la carne fría contra el plástico fue el punto final. El arroz, los tamales, la ensalada, el coquito por el fregadero, todo.
Con cada bolsa que cerraba y sacaba al patio, sentía que me quitaba un peso de encima. No estaba botando comida, estaba botando la humillación. Estaba limpiando la evidencia de mi propia estupidez. A las 9 de la mañana en punto, estaba sentada en la sala de espera del licenciado Mendoza. Su oficina olía a café fuerte, a papel viejo y a cera de pisos. Era un olor que me traía recuerdos. Mendoza había sido el abogado de Roberto y se convirtió en el mío. Era un hombre mayor, calvo y con unos lentes gruesos, pero con una mente que cortaba como un bisturí. «Alba, qué milagro», dijo al verme entrar. Me dio la mano, no un abrazo. «Perfecto. Feliz Navidad. No esperaba verla por aquí tan pronto. ¿Todo bien con los muchachos?» «Feliz Navidad, licenciado», respondí. Mi voz sonaba distinta en ese ambiente, más grave. «Los muchachos están perfectamente. En la playa. Yo vengo a hablar de negocios». Su expresión cambió. Dejó la cordialidad social y puso su cara de abogado. «¿Qué negocios, Alba?» No dije nada. Abrí mi cartera y saqué la carpeta de acordeón. La puse sobre su escritorio de caoba. «Quiero revisar esto, hoy». Mendoza se puso los lentes y abrió la carpeta. Sacó los folios. Eran las escrituras. Empezó a leer en silencio. Pasó la primera página, la segunda. Levantó las cejas. «Bueno, Alba, esto está como lo dejamos hace 15, 20 años. Todo en orden. La casa principal, a su nombre. El apartamento de Carlos en el edificio El Mirador, a su nombre. El condominio de Sofía en Las Trinitarias, a su nombre. El loft de Martín en el centro, a su nombre. Usted es la única propietaria de todo». «Lo sé», le dije, «pero quiero que me explique la letra pequeña, la que yo misma le pedí que escribiera». Él sonrió por primera vez. «Ah, sí, la cláusula Alba. Eres astuta, mujer. Siempre lo fuiste, Roberto lo decía». Buscó el párrafo. «Aquí está. Contrato de comodato precario. En lenguaje sencillo, significa que usted les prestó las propiedades por tiempo indefinido, sin costo, pero se reserva el derecho de terminar ese préstamo en el momento que usted lo decida, con una notificación de 30 días. No es una donación, no es un regalo, es un préstamo. Y usted, Alba, puede pedir sus cosas de vuelta cuando quiera». Asentí. 30 días. Eso es bueno. «¿Bueno?», preguntó él, confundido. «Vas a...» «Licenciado», lo interrumpí. «Mis hijos creen que soy una viejita tonta que solo sabe hacer pernil. Creen que esta casa y sus apartamentos son suyos por derecho de sangre. Me dejaron sola en Nochebuena, después de hacerme cocinar para un ejército, para irse a la playa. Se lo agradezco. Me recordaron quién soy». Mendoza se recostó en su silla. «Entiendo. El abandono es una cosa fea, Alba. Pero desalojar a tus propios hijos es un paso drástico». Completé la frase. «No, licenciado. Es un ajuste de cuentas. Yo no soy una madre despechada. Soy una contadora. Y mis libros no cuadran. Hay un desbalance de 40 años. Quiero que investigue 2 cosas. Primero, quiero el valor de mercado actual, tanto de venta como de alquiler, de las 4 propiedades, hoy. Segundo, quiero que averigüe discretamente la situación financiera real de mis 3 hijos mayores. Carlos dice que es gerente de banco, pero vive pidiéndome dinero. Sofía llora miseria, pero la vi en Instagram con un traje de baño que cuesta más que mi pensión. Y Martín, bueno, Martín es Martín. Necesito saber dónde estoy parada». El abogado me miró con nuevos ojos. «Eso es complejo, especialmente lo de la situación financiera. Usted tiene sus contactos, licenciado, y yo tengo mis ahorros para pagar sus honorarios». Puse mi chequera sobre la mesa, al lado de las escrituras. Él asintió lentamente. «Muy bien, señora Gutiérrez. Tendré esa información para mañana». Salí de esa oficina sintiendo que medía 1,80 m. El aire frío de diciembre me golpeó la cara, pero yo me sentía encendida por dentro. No había sombra de duda. Había descubierto mi primer recurso. La ley estaba de mi lado. Cuando llegué a casa, la encontré limpia y silenciosa. Ya no olía a comida rancia, solo a los productos de limpieza. Fui a mi escritorio. Saqué la carpeta de las propiedades y la dejé sobre la mesa. Pero mi trabajo no había terminado. Metí la mano más al fondo del tercer cajón, debajo de un fondo falso que el mismo Roberto había instalado. Saqué otra carpeta, una mucho más gruesa. Decía
Inversiones AG. Cuando Roberto murió hace 12 años, la familia lloró. Yo también. Lloré a mi compañero. Pero ellos, en su dolor, también vieron signos de pesos. Pensaron que la firma de ingeniería de su padre valía una fortuna. Lo que no sabían era que la firma estaba casi en quiebra. Roberto era un genio creando, pero un desastre administrando. Los últimos 2 años de su vida, fui yo quien mantuvo esa oficina a flote, en secreto, moviendo dinero de mis ahorros personales para pagar la nómina y que él pudiera morir con su orgullo intacto. Cuando falleció, mis hijos quisieron vender. ¿Cuánto nos toca, mamá? Yo les dije la verdad. No hay nada, solo deudas. Me creyeron. Ah, bueno, pobre papá, dijeron, y siguieron con sus vidas. Lo que no les dije fue que, después de pagar la última deuda, vendí el nombre de la firma y los contratos pendientes a un competidor más grande. No fue mucho, pero fue algo. Tampiaoco les dije que Roberto, a pesar de su mala administración, sí había hecho una cosa bien, un seguro de vida a mi nombre, un seguro de vida muy generoso. Ellos nunca preguntaron. Estaban demasiado ocupados siendo jóvenes. Vieron a su madre viuda y asumieron que viviría de la pensión. Y yo dejé que lo creyeran. Abrí la carpeta Inversiones AG. Allí estaba todo. El dinero del seguro, el dinero de la venta de la firma, mis 40 años de ahorros como contadora. No lo había gastado, lo había invertido. Empecé a sacar los estados de cuenta, fondos de inversión, acciones en la bolsa, bonos del tesoro, bienes raíces comerciales en otra ciudad, pequeños locales que me daban una renta fija que yo reinvertía. Sumé los números. Lo hice 2 veces, como buena contadora. Me quedé sin aliento. Yo no era una viuda con una pensión modesta. Yo no era una pobre viejita. Yo era millonaria. Tenía, en activos líquidos e inversiones, varias veces el valor de la casa en la que estaba sentada. Nunca les dije nada. ¿Para qué? ¿Para que Martín dejara de fingir que buscaba trabajo? ¿Para que Carlos pagara sus lujos con mi dinero en lugar de con el suyo? ¿Para que Sofía cambiara de esposo otra vez? No. Ese dinero era mío. Era el fruto de mi trabajo y de la previsión de Roberto. Me reí. Una risa seca, corta. Ellos me habían abandonado en Navidad por un viaje a un resort, y yo podía comprar ese resort entero y cerrarlo al día siguiente si me daba la gana. Este era mi segundo recurso, un poder mucho más grande que unas escrituras. Era el poder del silencio, de la discreción, de 40 años de sumar y restar, mientras ellos solo sabían cómo gastar. Me senté en el sillón donde había llorado 48 horas antes. Miré la sala vacía. Pensé en todos los años de subestimación. Recordé cuando Carlos me trajo a Valeria por primera vez. Mamá, por favor, no hables mucho de números, que la aburres. Ella es más de arte. ¿Arte? El arte de gastar, querría decir. Recordé a Sofía, después de su divorcio, llorando en mi cocina. Ay, mami, tú no entiendes de estas cosas. Es complicado, mi abogado dice. ¿Y yo, que había leído más contratos de divorcio que ella novelas de amor? Me callé y le serví una taza de té. Recordé a Martín. Alba, el dinero es una construcción social. Tú vives en tu mundo de débitos y créditos. Yo vivo en el mundo de las ideas. Ideas que, curiosamente, siempre necesitaban mi dinero para tomar un café. Me habían convertido en un personaje. La mami, la que cocina, la que cuida a los nietos, la que siempre tiene la casa lista, la que no entiende el mundo moderno de Instagram, de las finanzas complicadas, de las relaciones fluidas. Se les olvidó de dónde venían. Se les olvidó que esta mami fue la que les revisaba las tareas de matemáticas, la que les balanceó su primera cuenta de cheques, la que les explicó qué era una hipoteca. Me convertí en su red de seguridad y ellos decidieron cortar la cuerda. El que tiene tienda que la atienda, me decía mi abuela. Y si no, que la venda. Yo había desatendido mi propia tienda, mi propia vida, por atender las de ellos. Y ellos me la habían pagado con desprecio. El contraste era brutal. La percepción externa, Alba Gutiérrez, la viuda solitaria, la víctima de hijos ingratos, la que se aferra a una casa grande llena de recuerdos, la que depende de las llamadas de sus hijos para ser feliz. La realidad interna, Alba Gutiérrez, la terrateniente, la inversionista millonaria,
la estratega que acababa de despertar de un largo sueño de 12 años. Ellos creían que yo los necesitaba. La verdad es que ellos, los 4, habían estado viviendo de mi caridad, bajo mi techo, sin siquiera saberlo. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era el 27 de diciembre. Miré la pantalla. Carlos. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Respiré hondo. Descolgué. ¿Aló? Vieja, por fin. Te estaba llamando. ¿Qué tal? Oye, qué pena lo de Navidad. De verdad fue una cosa de Valeria. Ya sabes cómo es, dijo, usando exactamente la misma excusa barata que Sofía. Pero la pasamos increíble. El agua turquesa, mija. Tienes que venir un día. Qué bueno, Carlos. Me alegro, dije, mi voz tranquila. Oye, te llamaba por otra cosa. Un favorcito. Voy a necesitar un dinerito extra para empezar enero. Ya sabes, los regalos, el viaje. La tarjeta de crédito del viaje vino altísima. Fue una sorpresa, ¿entiendes? ¿Me puedes transferir unos $2,000? Luego te los pago. Tú sabes que sí. $2,000. Lo dijo como si pidiera 200 pesos. Miré mi estado de cuenta bancario sobre el escritorio. Los intereses que gané ese día cubrían esa cantidad varias veces. Sentí una ironía tan amarga que casi me ahoga. Él, el gerente de banco, pidiéndole prestado a la pensionada. Él, que vivía en un penthouse de casi $1 millón, gratis. «Ay, Carlos, mijo», le respondí, poniendo un tono de preocupación en mi voz. $2,000. ¡Qué barbaridad! ¿Tanto gastaron? Déjame revisar mis cuentas, mijo. Sabes que la pensión no da para tanto estiramiento. Enero siempre es un mes difícil, con el pago de los impuestos de la casa y todo. Te aviso después, déjame sacar mis números. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de confusión. Yo siempre decía, claro que sí, mijo, ya te los paso. ¿La pensión? Ah, sí, claro, vieja. Revisa. Pero no te tardes mucho, ¿sí? Que el corte de la tarjeta es el 30. Bueno, te llamo luego. Saludos. Colgó. Sabía que estaba desconcertado, pero no tenía ni idea de lo que se venía. El 28 por la mañana, Mendoza llamó. Alba, tengo todo. Es impactante. Hable, licenciado. El valor de tus propiedades se disparó. La zona donde está tu casa es ahora el distrito de lujo. La casa sola vale, conservadoramente, $1,5 millones. El penthouse de Carlos, 800,000. El condominio de Sofía, 400,000. El loft de Martín, 350,000. Tienes más de $3 millones solo en ladrillos. ¿Y los alquileres? Pregunté, fría. El de Carlos, 3,500 al mes. El de Sofía, 2,000. El de Martín, 1,800. Estás perdiendo, o más bien regalando, más de $7,000 al mes. Alba, no los estoy regalando, los estoy invirtiendo. Dígame de sus finanzas. Ahí está lo interesante. Carlos no es gerente, es subgerente y tiene una línea de crédito sobregirada. Valeria gasta más de lo que él gana. Están ahogados en deudas. Sofía vive de la pensión del exmarido, que se acaba el próximo año. Y Martín... Bueno, Martín tiene 3 multas por no pagar el alquiler de un estudio de arte que ya ni usa. Todos están en la cuerda floja, Alba. Sin tus apartamentos estarían viviendo en la calle. Cerré los ojos. No sentí lástima. Sentí confirmación. Excelente, licenciado, dije. Ahora vamos a elaborar el plan. Ya no soy su mami. A partir del 1 de enero seré su arrendadora. Empezamos a diseñar la estrategia. No iba a ser un ataque de rabia. Sería una ejecución contable. Paso 1, la auditoría. Mendoza prepararía 4 cartas idénticas, una para cada uno. No irían firmadas por mí, sino por el bufete Mendoza y Asociados. Las cartas serían una notificación formal de regularización de contrato de arrendamiento y cobro de deudas pendientes. Paso 2. El apalancamiento. La carta detallaría el valor de mercado del alquiler mensual. Y luego incluiría un cálculo de la deuda retroactiva. No les iba a cobrar los 15 años, era ilegal, pero sí les cobraría los últimos 5 años, que era lo que la ley permitía. La suma era astronómica, impagable para ellos, cientos de miles de dólares. Paso 3. La negociación. Las cartas les darían cita, por separado.
en la oficina de Mendoza, no en mi casa. No quería sus lágrimas en mi alfombra. Paso 4. El plan real. Mientras ellos entraban en pánico pensando en cómo pagarme la deuda o el nuevo alquiler, yo ejecutaría mi verdadero plan. Pondría a la venta mi casa. La casa grande. No la necesito. Es un mausoleo. Con el 1,5 millones de la venta, me compraría un apartamento de lujo en la Marina, uno con vista al mar, como el que ellos fueron a visitar sin mí, y el resto a mi portafolio de inversiones. ¿Y sus apartamentos? Licenciado, le dije, mi voz firme. Prepare también los papeles de desalojo, por falta de pago. ¿Los vas a echar, Alba? No, voy a ponerles los papeles sobre la mesa. Y voy a ver por primera vez en sus vidas de qué están hechos. Van a tener que elegir. O empiezan a pagarme el alquiler a precio de mercado, o me firman la entrega voluntaria del inmueble en 30 días. Había un plan, había un recurso, había un poder que yo misma había olvidado. Firmé la autorización para que Mendoza preparara y enviara las cartas. Que salgan por correo certificado, licenciado, le dije mientras guardaba mi pluma en la cartera. Calcule bien el tiempo. Quiero que reciban mi feliz año nuevo el 1 o el 2 de enero. Mendoza me miró, mitad horrorizado, mitad admirado. Alba, vas a empezar una guerra. Me levanté de la silla y me alicé el saco. No, licenciado, voy a terminar una. Esta contadora va a saldar las cuentas. El resto de la semana, entre Navidad y Año Nuevo, mi casa se convirtió en una oficina. El silencio era mi aliado. Mientras el mundo se preparaba para fiestas, yo me preparaba para la auditoría de mi vida. Empaqué, no las cosas de la casa, sino las cosas de mami. Guardé en cajas los álbumes de fotos donde salían ellos sonriendo en cumpleaños pasados. Guardé los dibujos que mis nietos hicieron en el preescolar. Guardé la receta del pernil, escrita a mano en una tarjeta amarillenta. Las cerré con cinta adhesiva y las llevé al ático. No las boté. No soy un monstruo. Simplemente las archivé. Estaba cerrando un balance, pasando la página del libro mayor. El 31 de diciembre, mientras la ciudad sonaba a pólvora y a fiesta, yo me acosté a las 10 de la noche, como cualquier otro día. No sentí nostalgia. Dormí profundamente, con la conciencia tranquila de una contadora que ha encontrado el error en los libros y sabe exactamente cómo corregirlo. El 1 de enero fue mi verdadero comienzo. A las 8 de la mañana llamé a Marisol, una vieja conocida que se había convertido en la agente inmobiliaria más exitosa de la ciudad. Alba, feliz año nuevo. ¡Qué sorpresa!, dijo, su voz alegre. Igualmente, Marisol. Te llamo por trabajo, dije, mi voz sin adornos. ¿Trabajo? ¿Quieres comprar una casita en la playa, por fin? No, respondí. Quiero vender. Quiero que pongas mi casa a la venta. Hoy. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado. ¿Vender la casa Gutiérrez? Alba, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Los muchachos saben? Los muchachos están de vacaciones. Y yo estoy perfectamente, Marisol. Es una decisión de negocios. Quiero el letrero de "Se vende" en mi jardín antes del atardecer. Y quiero el precio más alto del mercado, sin negociaciones sentimentales. Marisol, oliendo la comisión más grande de su año, cambió el tono. Entendido, señora Gutiérrez. Estaré allí en 1 hora con el fotógrafo y el contrato. Mientras Marisol trabajaba midiendo cuartos y tomando fotos de la casa vacía de adornos, yo ejecuté el segundo movimiento. Llamé a mi jardinero. Don Eladio, buenos días. Necesito que venga. Pero hoy no va a podar. Hoy va a sembrar algo. Cuando Eladio llegó, le señalé el letrero que Marisol acababa de clavar en mi césped. Era grande, rojo y blanco. Se vende. Quiero que siembre esas petunias moradas que tanto me gustan alrededor de ese letrero, Eladio. Quiero que se vea bonito, que llame la atención. El 2 de enero, las cartas certificadas del licenciado Mendoza llegaron a sus destinos. Yo me había imaginado la escena. En el penthouse, Carlos y Valeria seguro estaban de mal humor, con la resaca del viaje y la tarjeta de crédito temblando. Carlos, en bata, abriendo el correo, viendo el sello del bufete de Mendoza. Debe ser lo del testamento de la vieja, le diría a Valeria. Luego, abriría el sobre. Sus ojos, acostumbrados a ver números grandes, se toparían con el valor de alquiler de mercado,
$3.500 mensuales. Y luego, con la deuda retroactiva de comodato precario, últimos 60 meses, $210.000. ¿Qué? Gritaría. Valeria se acercaría, leería por encima de su hombro. Esa vieja loca. Se volvió loca. Nos quiere sacar a la calle. Cálmate, Valeria. Esto es un error, diría Carlos, aunque el sudor frío le estaría bajando por la espalda. Marcaría mi número. 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. En el condominio de las Trinitarias, Sofía, mi hija sensible, recibiría al cartero. Vería la carta. $2.000 al mes. $120.000 de deuda. Se le caerían los papeles al suelo. Empezaría la función. El llanto desgarrador, la hiperventilación. ¡Me quiere matar! Mi propia madre me quiere matar de un infarto. Buscaría sus pastillas para los nervios y luego llamaría a Carlos, gritando tan fuerte que no se le entendería. Y Martín, ay, Martín, en su loft desordenado, lleno de lienzos en blanco. Seguro usaría la carta para espantar una mosca antes de abrirla. 1.800 al mes. 108.000 de deuda. Primero, se reiría. Buena broma, Mendoza. Luego, vería la seriedad del lenguaje legal. Y el pánico lo golpearía. ¿1.800? Él no ganaba eso ni en 6 meses. El teléfono de mi casa empezó a sonar a las 10 de la mañana. Ring, ring, era Carlos. Lo dejé sonar. Ring, ring, Sofía. Lo dejé sonar. Ring, ring. Un número desconocido, seguro Martín llamando desde el teléfono de un bar. Lo dejé sonar. Sonó durante 2 horas seguidas. Yo, mientras tanto, preparé una limonada fresca y me senté en el porche trasero, donde no oía el timbre, solo los pájaros. El verdadero espectáculo comenzó a las 3 de la tarde. El carro de Carlos, un Mercedes-Benz, que seguro debía hasta el último tornillo, frenó bruscamente frente a mi casa. De él se bajaron Carlos, pálido como el papel, y Valeria, roja de la furia. Detrás llegó el taxi de Sofía, que salió llorando antes de que el carro se detuviera. Martín llegó 5 minutos después, en una bicicleta prestada, sudando. Se pararon en seco en la acera. Fue entonces cuando lo vieron. El letrero. El se vende gigante, rodeado de petunias moradas recién plantadas. Vi sus caras desde la ventana de la cocina. Fue satisfactorio. El pánico por las cartas de desalojo fue reemplazado por un horror más profundo. ¿Vender la casa? ¿La casa de ellos? ¿La casa de Navidad? ¿La de los domingos? ¿La de sus recuerdos? ¡Mamá!, gritó Carlos golpeando la puerta. No el timbre, sino golpes con el puño cerrado. ¡Mamá! ¡Abre ahora mismo! ¿Qué significa esto? ¡Mami!, lloraba Sofía, dejándose caer en los escalones de la entrada. ¡Abre, mamita, por favor! Tenemos que hablar. Fue un error. Perdónanos. ¡Alba!, gritaba Martín. No puedes hacer esto. Esta casa es de papá. Es nuestro patrimonio. Valeria no gritaba. Valeria estaba sacando fotos del letrero con su celular. Seguramente para mandárselas a toda la familia, para ponerme de la mala de la película. Yo seguí en mi cocina, sirviéndome otro vaso de limonada. Cogí el teléfono interno, el intercomunicador que Roberto instaló hace años. Apreté el botón que daba a la puerta principal. Mi voz sonó clara, metálica y sin emoción por el altavoz. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Se quedaron helados, dejaron de golpear. ¿Mamá?, tartamudeó Carlos. ¿Estás ahí dentro? Abre la puerta. Deja de jugar. No estoy jugando, Carlos, respondí por el altavoz. Estoy ocupada. Tengo una cita con un comprador. ¿Ustedes tienen una cita? ¿Cita?, gritó Valeria. Somos sus hijos, vieja ingrata. Ustedes, dije, mi voz cortando el aire de la tarde. Tienen un problema legal con el bufete Mendoza y asociados. Las cartas que recibieron especifican la hora y el día de sus reuniones. Jueves, 9 de la mañana, Carlos. Jueves, 10 de la mañana, Sofía. Jueves, 11 de la mañana, Martín. Por favor, sean puntuales. El licenciado Mendoza cobra por hora. No vamos a ir a ningún abogado, gritó Carlos, perdiendo el control. Vas a abrir esta puerta y vamos a hablar como familia. Ustedes perdieron el derecho a usar esa palabra conmigo la noche del 24 de diciembre, respondí. Esta es una propiedad privada y ustedes están alterando el orden.
Si no se retiran de mi portón, llamaré a la policía. ¿Policía?, chilló Sofía. ¿Vas a llamar a la policía para tus hijos? Voy a llamar a la policía para 3 personas que no pagan su renta y que están haciendo escándalo en mi jardín, dije. Y para una señora, Valeria, que está tomando fotos de mi propiedad sin mi permiso. Valeria bajó el teléfono de inmediato. Se quedaron en silencio. Me imaginé sus caras, la incredulidad, el momento en que se dieron cuenta de que la mami a la que le gritaban ya no vivía allí. La mujer detrás del intercomunicador era la señora Gutiérrez, la propietaria. Carlos, dándose cuenta de que había perdido esa batalla, se recompuso. Bien, mamá. ¿Así quieres jugar? Perfecto. Nos vemos donde el abogado. Pero te vas a arrepentir de esto. Vas a terminar vieja y sola. Ya pasé la Navidad sola, mijo, respondí por el altavoz. Resulta que no es tan malo. Me dio tiempo de pensar y de organizar mis cuentas. Ahora, retírense. Están espantando a los compradores. Apagué el intercomunicador. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero no era miedo. Era poder. Era la adrenalina de la justicia. Era la vindicación. Escuché el portazo del carro de Carlos. Escuché a Sofía llorar mientras se metía al taxi. Escuché a Martín maldecir mientras se montaba en su bicicleta. Me serví más limonada y me senté a esperar. La parte más difícil acababa de empezar. El jueves fue el día del juicio. No el mío, el de ellos. Yo no fui a la oficina de Mendoza. Ese era mi plan. No quería ver sus lágrimas de cocodrilo. No quería que me manipularan con recuerdos. Esto era un negocio. Me quedé en casa. Marisol trajo a la primera pareja de compradores. Unos doctores jóvenes que amaban la estructura clásica de la casa. Les ofrecí café. Mientras tanto, en la oficina de Mendoza, el licenciado me llamó después de cada reunión. A las 9:30 llamó. Alba. Terminó la reunión con Carlos y Valeria. ¿Y bien? Fue peor de lo que pensé. Ella gritó. Amenazó con demandar por estrés emocional. Él trató de negociar. Dijo que era un malentendido. Le presenté la copia de la escritura a tu nombre y el contrato de comodato que él mismo firmó hace 15 años, el que seguro ni leyó. ¿Qué dijo entonces? Se puso pálido. Empezó a hablar de un préstamo bancario. Le dije que el banco no le prestaría $210,000 con su nivel de deuda actual. Le recordé que tenía 30 días para aceptar el nuevo contrato de alquiler de $3,500 o entregar el inmueble. Valeria dijo que se declararían en bancarrota. Le recordé que eso no detiene un desalojo por falta de pago de un alquiler nuevo. Salieron de aquí echando humo. Colgué. Sentí satisfacción. A las 10:30 volvió a llamar. Terminó Sofía. ¿Mucho llanto?, pregunté. Inundó la oficina, dijo Mendoza sin humor. Trató la táctica de la pobre viuda, aunque está divorciada. Dijo que la estabas matando, que su salud mental no lo soportaba, que no podías hacerle eso a tu única hijita. Le dije con calma que la propietaria, la señora Gutiérrez, le ofrecía una alternativa. Si firmaba la entrega voluntaria del condominio en 30 días, la deuda de $120,000 sería perdonada. Y se lo está pensando. Dijo que tenía que hablar contigo. Le dije que tú no estabas recibiendo llamadas familiares, solo consultas de negocios a través de mi oficina. Colgué. Sentí tensión. Sofía era la más manipuladora. A las 11:30, la última llamada. Martín, déjame adivinar, le dije. ¿Trató de hacerse el simpático? Exacto. Me ofreció pagarte en arte, un mural en la casa nueva. Le dije que el arte no paga los impuestos prediales. Luego se puso filosófico, que el dinero, que el capitalismo, que la familia. Le puse la deuda de $108,000 enfrente. Le dije, Martín, la filosofía es gratis. Vivir en ese loft cuesta $1,800 al mes. Se le borró la sonrisa. Pidió tiempo. Dijo que buscaría inversionistas. Terminé el día agotada, pero firme. El plan estaba en marcha. Los había acorralado. Esa noche, cuando estaba preparando una sopa sencilla para cenar, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Aló? Silencio. Luego, una voz temblorosa. ¿Mami? Era Lucía, la menor, mi consentida, la cuarta hija, la que no vivía en mis propiedades, pues se había casado bien y vivía en otra ciudad.
pero era la que había estado en la playa, la que sonreía en la foto mientras yo estaba sola, la que no había llamado ni una sola vez. «Hola, Lucía», dije, mi voz plana. «Mami, ¿qué está pasando?». Su voz estaba cargada de angustia. «Carlos me llamó. Valeria subió unas fotos del letrero de Se vende. Sofía está en urgencias con un ataque de nervios. Martín dice que los vas a meter presos. Mami, ¿qué hiciste? ¿Te volviste loca?». La miré. No podía mirarla, pero me la imaginé, con su ropa cara, en su casa bonita que ella sí pagaba. «No, Lucía, no me volví loca, me volví contadora otra vez. Pero, ¿vender la casa? ¿Echar a mis hermanos a la calle? Mamá, es Navidad. Es cruel». «¿Cruel?», repetí. La palabra me golpeó. «Déjame entender, mija. ¿Qué es cruel? ¿Recordarles a tus hermanos que las casas donde viven no cayeron del cielo? ¿O es más cruel organizar un viaje familiar secreto, dejar que tu madre de 68 años cocine para un batallón, no contestar el teléfono y dejarla sola en Nochebuena, para luego ver por Instagram que estaban todos en familia en la playa? Dime tú, Lucía, ¿cuál de las dos cosas es más cruel?». Hubo un silencio total al otro lado de la línea, un silencio cargado de culpa. «Mami, yo», tartamudeó. Fue una idea de Carlos y Valeria. No queríamos que te sintieras mal». «Pues fallaron», le dije. «Y tú, Lucía, tú eras mi consentida y fuiste cómplice. Así que ahora déjame trabajar. Estoy ocupada vendiendo los recuerdos que ustedes mismos decidieron botar a la basura». «Pero la casa no. Mamá, esa casa es todo lo que tenemos». «No, Lucía», dije, mi voz más fría que nunca. «Esa casa es todo lo que yo tengo y acabo de aceptar una oferta. Los doctores pagan en efectivo». Colgué el teléfono. La sopa se me había enfriado, pero a mí, por primera vez en muchos años, el alma me había vuelto al cuerpo. La ejecución estaba completa. Ahora venía la verdadera guerra. La llamada con Lucía fue el último eslabón. Había confrontado la complicidad de mi favorita. Al colgar, no sentí alivio. Sentí la dureza de una puerta que se cierra. La casa, que ya tenía el cartel de vendida, se sentía más ligera, como si los fantasmas de la mami que fui estuvieran terminando de empacar. Los siguientes días fueron la consecuencia directa de mis acciones. El veneno que habían sembrado el 24 de diciembre estaba volviendo a ellos. Me enteré por Marisol, la agente de bienes raíces, que Valeria había llamado a su oficina, gritando que la venta de mi casa era ilegal, que yo era una anciana senil y que ella era mi apoderada. Marisol, con la calma de quien ha lidiado con víboras antes, le pidió el documento legal que la acreditaba como tal. Obviamente, no lo tenía. La venta siguió su curso. El cheque de gerencia de los doctores estaba seguro en mi cuenta. Pero la consecuencia más concreta la vivió Sofía. 2 días después de la debacle del intercomunicador, decidió que la estrategia legal no funcionaba y que solo la lástima la salvaría. Se apareció en mi puerta a las 7 de la mañana. Yo estaba tomando mi café, leyendo el periódico. La vi por la ventana. No venía en taxi. Venía a pie, despeinada, con el maquillaje de ayer corrido por las mejillas y su ropa arrugada. El vivo retrato de la tragedia. Tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. No contesté el intercomunicador. Seguí leyendo mi periódico. Entonces empezó a gritar. «Mamita, mamita, soy yo, Sofi. Ábreme, por favor. No he comido. No he dormido. Me vas a matar, mami. Me va a dar algo. Mamita». Era una actuación digna de una telenovela de las 3 de la tarde. Los vecinos empezaron a asomarse por las cortinas. Eso era lo que ella quería. Un escándalo público. Dejé mi taza de café en el platito. Me acerqué a la ventana de la sala. Abrí la cortina apenas unos centímetros. Nuestros ojos se encontraron. Ella, con la cara descompuesta por el llanto falso. Yo, con mi bata de seda, tranquila. Cuando vio que la estaba mirando, su llanto se intensificó. «Mamita, no me hagas esto. Es tu hija, tu niña». Se agarró el pecho. Me duele». «No puedo respirar». Y se desplomó en los escalones de mi porche. El corazón me dio un vuelco. Solo uno. La costumbre. Pero la contadora en mí se hizo una pregunta. ¿Casualidad que le diera el ataque justo cuando la estaba mirando y los vecinos también? El que actúa
Que consiga público, me decía mi abuela. Levanté el teléfono, pero no abrí la puerta. Marqué 3 números. 911. ¿Cuál es su emergencia? Buenos días, dije con voz clara. Habla Alba Gutiérrez, del 1200 de la calle principal. Hay una mujer en mi porche, gritando y fingiendo un ataque. Dice que es mi hija, pero me está acosando. Los vecinos están alarmados. ¿Pueden enviar una ambulancia y quizás una patrulla? No me siento segura. En menos de 5 minutos, las sirenas inundaron la calle. Vi, desde mi ventana, cómo los paramédicos bajaban. Sofía, al verlos, pareció recuperarse milagrosamente. ¡No! ¡No! ¡Mi mamá! ¡Ella está adentro! La señora de adentro fue quien llamó, señora, le dijo el paramédico confundido. Dice que usted la está acosando. La cara de Sofía pasó del pánico a la furia. Se levantó de golpe. ¿Qué? ¡Esa vieja bruja! ¡Yo la mato! Un oficial de policía que había llegado con la ambulancia se le acercó. Señora, va a tener que calmarse. Está usted en propiedad privada y la dueña no quiere que esté aquí. El intento frustrado de Sofía terminó con ella yéndose en la patrulla por alteración del orden público. No la arrestaron, pero se la llevaron para calmarla. Esa fue la última vez que uno de mis hijos se apareció en mi casa sin invitación. La guerra, sin embargo, escaló. El intento de lástima había fallado. Ahora venía el intento legal. Al día siguiente, el licenciado Mendoza me llamó. Su voz era grave. Alba, tienen un abogado, un tal Ramírez, me acaba de contactar. Va a impugnar los contratos de comodato. ¿Bajo qué argumento?, pregunté, sintiendo el hielo en mis venas. 2 argumentos. Primero, que los contratos son inválidos por el tiempo que ha pasado. Y segundo, que tú no estás en capacidad mental para tomar estas decisiones. Alegan abuso de persona mayor por mi parte e incompetencia senil por la tuya. ¿Incompetencia? ¿A mí? ¿A la mujer que les había manejado la vida financiera desde las sombras por décadas? Me reí. Una risa seca que sorprendió a Mendoza. Alba, ¿estás bien? Esto es serio. Quieren pedirle a un juez que te nombre un tutor. O sea, uno de ellos. Carlos. Perfecto, le dije. Me parece una excelente idea. ¿Qué? Que quieren jugar en la cancha legal. Juguemos. Licenciado, dígale al abogado Ramírez que acepto una reunión de conciliación, pero no en su oficina ni en la mía, que sea un almuerzo. Mañana, en el Club de Banqueros. Hubo un silencio. El Club de Banqueros era el lugar más exclusivo de la ciudad. Era donde los dueños de empresas, los políticos y los millonarios cerraban tratos. Era un símbolo de poder. Yo era socia desde hacía 10 años, gracias a mis inversiones. Ellos ni siquiera sabían que existía. Alba, eso es brillante, dijo Mendoza. Que vengan Carlos y Valeria, y su abogado. Son los únicos que importan. Y usted, Mendoza, por favor, llegue 10 minutos después que ellos. Yo me encargo de la apertura. Al día siguiente, me preparé para la batalla. No me puse mi ropa de mami. Saqué del fondo de mi armario un traje sastre de lino color crema. Uno que me compré en un viaje a Nueva York con mi propio dinero y que nunca me había atrevido a usar. Me puse mis aretes de perla, un maquillaje discreto, pero firme, y los zapatos de tacón bajo que usaba para las juntas directivas. Me recogí el pelo en un moño impecable. Llegué al Club de Banqueros. El maître me saludó por mi nombre. Señora Gutiérrez, qué gusto verla. Su salón privado está listo. Me senté a la cabeza de la mesa. El salón olía a madera cara, a cuero y a poder. Pedí un agua mineral con gas y una rodaja de limón. Y esperé. Llegaron puntuales. Carlos, Valeria y el abogado Ramírez. Cuando entraron, se quedaron paralizados. Esperaban ver a la viejita llorosa de la casa. Vieron a una mujer que no reconocieron, sentada a la cabeza de una mesa en el club más caro de la ciudad. Carlos tragó saliva. Su traje de gerente parecía barato bajo las luces de araña. Valeria, que siempre iba impecable, se sintió fuera de lugar. Su cartera de marca parecía una imitación barata al lado de mi portafolio de cuero. «Mamá», empezó Carlos. «Buenas tardes», lo corté. «Sentaos. ¿Quieren algo de tomar?» «El abogado Ramírez, un gusto. Soy Alba Gutiérrez». Le di la mano firme. El abogado Ramírez, un hombrecillo con ínfulas,
Estaba descolocado. Señora Gutiérrez, no esperaba esto. La verdad, yo tampoco, dije. Pero aquí estamos. Entiendo que ustedes creen que estoy loca, que no sé lo que hago. Señora, intervino Ramírez, mis clientes están preocupados por usted. Estas acciones, vender la casa familiar, intentar desalojar a sus hijos. ¿Mi casa? Lo interrumpí. ¿Mis hijos? ¿Se refiere a los inquilinos que no han pagado renta en 15 años? Valeria resopló. Usted nunca nos cobró. Era nuestro derecho. Ahí está el problema, Valeria. La palabra derecho. Ustedes asumieron muchos derechos. Asumieron que mi casa era suya. Asumieron que sus apartamentos eran suyos. Asumieron que mi tiempo era suyo. Asumieron que mi pernil era suyo. El 24 de diciembre me demostraron que yo solo era una empleada a la que no valía la pena ni avisarle que se tomaban vacaciones. No fue así, gritó Carlos. Fue una sorpresa. Ya te lo dijimos. Carlos, dije, mi voz tan fría como el hielo en mi vaso. No soy estúpida. Dejaste de ser mi hijo y te convertiste en mi inquilino moroso en el momento en que subiste esa foto a Instagram. El abogado Ramírez, viendo que perdía el control, intervino. Señora Gutiérrez, seamos prácticos. La ley protege a la familia. Y francamente, su estado mental es cuestionable. Estamos preparados para pedir una evaluación psiquiátrica. Ese fue el momento. La revelación. Sonreí. Abrí mi portafolio de cuero. No saqué fotos de nietos. Saqué un documento de 20 páginas, engargolado. ¿Mi estado mental, licenciado? Tiene razón. Hay que evaluarlo. Puse el documento sobre la mesa y lo deslicé hacia él. Ese es el resumen de mi portafolio de inversiones. AG Inversiones es mi empresa personal. La manejo yo sola, desde mi casa, desde que mi esposo murió hace 12 años. Ramírez empezó a hojear. Carlos y Valeria se inclinaron para ver. Verá, continué. Ustedes creían que yo vivía de una pensión modesta. La verdad es que la pensión de Roberto la dono íntegra a un orfanato. Yo vivo de mis rentas, de los locales comerciales que poseo en el centro, de mis acciones en empresas de tecnología, de los bonos del tesoro que compré cuando nadie creía en ellos. La cara de Ramírez se estaba volviendo blanca. Como puede ver en la última página, licenciado, mi patrimonio neto, sin contar la casa que acabo de vender, ni los 3 apartamentos donde viven sus clientes, asciende a $8.400.000. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Se podía oír la respiración de Carlos. Valeria tenía la boca abierta. Sus ojos, normalmente llenos de desprecio, ahora estaban llenos de una emoción nueva. Incredulidad. 8 millones, susurró Valeria. 800.000, 8 millones, la corregí, con 6 ceros y 400.000 más. Carlos me miraba como si me viera por primera vez. ¿Cómo? Eso es imposible. Tú nos pedías dinero para la gasolina. No, mijo, le respondí. Tú me pedías dinero a mí. Y yo te decía que la pensión no alcanzaba, para ver si te daba vergüenza, pero nunca te la dio. El abogado Ramírez cerró la carpeta. Su tono había cambiado. El tiburón se convirtió en un pececito. Señora Gutiérrez, esto cambia las cosas. Obviamente, el alegato de incompetencia es absurdo. Me alegra que estemos de acuerdo, dije. En ese momento, la puerta se abrió y entró el licenciado Mendoza, puntual como un reloj. Alba, lamento la tardanza. Licenciado Ramírez, Carlos, Valeria, veo que ya están al día. Mendoza, dijo Ramírez levantándose y ajustándose la corbata. Mi cliente, el señor Martínez, desea retirar la solicitud de evaluación. ¡No!, gritó Carlos, golpeando la mesa. La incredulidad se había convertido en una rabia profunda. ¡Nos engañaste! Tú, con $8 millones, y nos dejaste creer, nos dejaste. ¿Dejarlos qué, Carlos? ¿Creer que tenían que trabajar? ¿Creer que la vida costaba? ¿Qué querías? ¿Que les pagara el viaje a la playa también? Era tu deber, gritó Valeria, encontrando su voz. Es tu dinero, es el dinero de la familia, nos pertenece. No, dije, poniéndome de pie. Mi poder llenaba la habitación. Este dinero es mío, es el resultado de mi trabajo. 40 años de contadora, más 12 años de ser una inversionista que se levanta a las 5 de la mañana a leer los mercados de Asia,
mientras ustedes dormían en apartamentos que yo pagaba. Este dinero es la prueba de mi competencia y es la herramienta con la que voy a recuperar mi dignidad. Me volví hacia el abogado Ramírez. Su intento de revertir la situación ha fallado, licenciado. Ahora, hablemos de la nueva dinámica. Mendoza, por favor. Mendoza abrió su propio maletín. Sacó 3 carpetas. La señora Gutiérrez, en un acto de generosidad, está dispuesta a perdonar las deudas retroactivas. Los 210,000 de Carlos, los 120,000 de Sofía y los 108,000 de Martín. Un regalo de casi $500,000. Valeria y Carlos se miraron. Una chispa de esperanza. A cambio, continué yo, tienen 30 días, a partir de hoy, para desalojar los 3 inmuebles, pacíficamente, sin escándalos. El shock volvió, más fuerte que antes. ¿Qué?, exclamó Carlos. Eso no es generosidad, eso es lo mismo. Nos estás echando a la calle. Pero ahora sabemos que eres millonaria, no puedes. Claro que puedo, dije. No les estoy pidiendo que me paguen la deuda, les estoy dando un borrón y cuenta nueva. Empezarán de cero, sin deudas conmigo, pero sin mi techo. No tenemos a dónde ir, lloriqueó Carlos, la fachada de gerente de banco rota, revelando al niño asustado. Ese ya no es mi problema, le dije. Eres un hombre de 45 años, resuélvelo, vende tu Mercedes, alquila algo que puedas pagar, deja de comprarle carteras caras a tu esposa. Valeria me lanzó una mirada asesina. ¿Y Sofía? ¿Y Martín?, preguntó Carlos, tratando de usar a sus hermanos como escudos. Exactamente lo mismo. 30 días. Si no firman la entrega voluntaria hoy, Mendoza reactivará la demanda por la deuda retroactiva mañana. Y entonces, no solo perderán los apartamentos, sino que les embargaré el sueldo por el resto de sus vidas. ¿Qué prefieren? ¿Salir limpios o salir debiendo? El abogado Ramírez puso una mano en el hombro de Carlos. Carlos, firma el papel. Es la única salida. La realización los golpeó. No había pelea, no había negociación. Era una rendición incondicional. Carlos, con la mano temblando, agarró la pluma. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de arrepentimiento, de rabia, de derrota. Firmó. Valeria, tú también, dijo Mendoza. Como ocupante. Ella firmó, rasgando casi el papel. Bien, dije, recogiendo mi portafolio. Me mudo a mi nuevo apartamento en la Marina el fin de mes. Vendí la casa, la que ustedes llamaban nuestro patrimonio. Ya no lo es. Ahora, si me disculpan, voy a pedir el almuerzo. La comida aquí es excelente. Ustedes ya pueden retirarse. ¿Ni siquiera vas a comer con nosotros?, susurró Carlos. No, ya les di suficiente. Ah, y la cuenta de sus bebidas se la cargan a ustedes. Salí del salón privado. Los dejé allí, en la mesa de caoba, con su abogado y los papeles de su desalojo. Había ganado, pero sabía que esto no había terminado. Solo había establecido quién mandaba. La mami había muerto en Nochebuena. La señora Gutiérrez acababa de tomar el control total de la familia. El 30 de enero, 30 días después del ultimátum, firmé los papeles de mi nuevo apartamento en la Marina. Los papeles de la venta de mi casa, la Casa Gutiérrez, ya estaban en el registro. La transacción estaba cerrada. Los doctores jóvenes estaban felices y mi cuenta bancaria tenía $1,500,000 más. Mi nuevo hogar no se parecía en nada al anterior. Aquella era una casa de ladrillos pesados, llena de habitaciones oscuras y pasillos largos que guardaban el eco de 40 años de vida familiar. Era un mausoleo de recuerdos. Esto era luz. Era un apartamento en el piso 20, con paredes de cristal que miraban directamente al mar, el mismo mar al que ellos se habían ido sin mí. Ahora yo despertaba con él cada mañana. El olor a sal y a brisa fresca reemplazó el olor a pino viejo y a pernil guardado. No había muebles pesados de caoba, solo sofás de lino blanco, mesas de cristal y orquídeas frescas. Era la casa de Alba, no la de mami. El día de la mudanza fue silencioso. No necesité ayuda de nadie. Contraté una compañía profesional que empacó solo lo que yo señalé: mi ropa, mis libros de contabilidad, mis inversiones y la foto de mi boda con Roberto. El resto, los muebles de mami,
los sillones donde ellos crecieron, la mesa del comedor donde me dejaron plantada, se lo doné todo a la iglesia del barrio, que sirviera a alguien que de verdad lo necesitara. Mientras yo me instalaba en mi nueva vida, el licenciado Mendoza se encargaba de la vieja. El 31 de enero era el último día para la entrega de los 3 apartamentos. Él fue el encargado de recibir las llaves. Me contó los detalles por teléfono esa tarde, mientras yo bebía una copa de vino blanco mirando el atardecer desde mi balcón. Fue interesante, Alba, dijo Mendoza. No me ahorre detalles, licenciado, respondí. Empezamos por el de Carlos y Valeria, el penthouse. Fue tenso. Valeria trató de llevarse las lámparas de cristal del comedor. Le recordé que eran parte fija del inmueble. Estaba furiosa. No contigo, Alba, con Carlos. «Esto es tu culpa», le gritaba, «por confiar en tu mami, por ser un mediocre». Carlos, el gerente, estaba gris. Se veía como un hombre derrotado. Tuvieron que sacar sus cosas en un camión de mudanza pequeño. Por la conversación, entendí que alquilaron un apartamento de 2 cuartos en los suburbios, al otro lado de la ciudad. El Mercedes ya no estaba. Parece que lo vendieron para pagar el depósito. El que siembra vientos cosecha tempestades. Ellos habían sembrado en Valeria la idea de una vida de lujos basada en mi herencia. Cuando la herencia desapareció, el matrimonio se empezó a agrietar. Ya no era la nuera de la millonaria, era la esposa de un subgerente endeudado. ¿Y Sofía?, pregunté. Ella fue diferente. No hubo llanto, no hubo drama. Estaba vacía. El apartamento estaba limpio. Había una caja pequeña en la esquina con sus cosas. Cuando le pregunté a dónde iba, me dijo que una amiga le iba a prestar un sofá. «Dígale a mi mamá que gracias por perdonar la deuda», me dijo. «Me acabo de dar cuenta de que tengo 40 años y no sé hacer nada. Creo que, de todos, es la única que entendió la lección». Me quedé pensando. Mi hija sensible, forzada por primera vez a ser fuerte. La vida real la había golpeado. «Finalmente, Martín», continuó Mendoza. «Ese fue el más patético. El loft estaba asqueroso. Había botellas vacías, lienzos manchados, comida podrida. Martín estaba allí sentado en el suelo con una mochila. «Dígale a Alba que el arte no perdona la traición», me dijo. «¿Y usted qué le dijo, Mendoza?». Le dije: «Joven, la señora Gutiérrez le está perdonando $108,000. La traición es cara, pero la contabilidad es exacta. Firme aquí». Firmó, salió con su mochila. No creo que tuviera a dónde ir. Colgué el teléfono. Miré el mar. Los 3, desalojados, sin casa, sin la red de seguridad de mami. ¿Sentí alegría? No, no fue alegría. Fue paz. Fue el clic final de una caja fuerte que se cierra. Era el balance final del libro mayor. Las cuentas estaban saldadas. Esa noche, por primera vez en 12 años, no soñé con Roberto. No soñé con mis hijos pequeños. Soñé con números, con balances positivos, con líneas rectas. Desperté sintiéndome completa. La transformación no solo fue mía, fue de toda la dinámica familiar. El impacto de mis acciones rebotó. La primera en reaccionar, como esperaba, fue Lucía, mi hija menor, la cómplice silenciosa. Llamó una semana después de las mudanzas. «Mamá, sé dónde vives», dijo en voz baja. Me lo dijo Mendoza. ¿Puedo ir a verte?» «Sola. Puedes venir, Lucía, pero no vengas a pedir por tus hermanos», le advertí. «No, vengo a pedir por mí». Llegó esa tarde. Cuando abrió la puerta del ascensor y entró a mi apartamento, se quedó paralizada. Miró la luz, el espacio, el mar. Miró la decoración. «Mamá, esto», tartamudeó. «Esto no eres tú». «Tienes razón», le dije sirviéndole un té helado. «Esta no es la mami que conocías. Esta soy yo, Alba Gutiérrez». Nos sentamos en el balcón. Ella no sabía cómo empezar. «Carlos está destrozado», dijo. «Valeria lo va a dejar. Dice que él le mintió sobre su patrimonio». «Yo no le mentí. Él se mintió solo», respondí. «Sofía empezó a trabajar. Es recepcionista en una clínica dental. Está viviendo en un cuarto alquilado. Y Martín, nadie sabe de Martín». Asentí. «Gracias por el informe». «Mamá, ¿no te duele?». La miré. Sus ojos, los mismos ojos de mi consentida, ahora me veían con miedo y admiración. «Me dolió la Nochebuena, Lucía».
Me dolió el 24 de diciembre. Me dolió la foto en Instagram. Me dolió tu sonrisa en esa foto. Lo que hice después no fue dolor, fue cirugía. A veces hay que cortar para que la infección no mate el cuerpo. La relación que teníamos estaba infectada, de mentiras, de comodidad, de desprecio. Lucía se soltó a llorar, pero no era el llanto de Sofía. Era un llanto real, seco, adulto. Yo fui cómplice. Lo sé, fui débil. Cuando Valeria propuso el viaje a la playa y dijo: «Ay, no le digamos a tu mamá, qué pereza, se va a poner lenta y a quejarse del sol», yo no dije nada. Yo quería ir a la playa. Y pensé: pobrecita mami, pero bueno, ya la vemos en Año Nuevo. Fui igual que ellos, mamá. Te pido perdón. Era la primera disculpa real que escuchaba. El perdón es una cosa grande, Lucía, y se gana. No se regala como un apartamento. Lo sé, dijo ella, secándose las lágrimas. No vine a que me perdones, vine a empezar de nuevo. Si tú me dejas, vine a conocer a Alba Gutiérrez, porque me di cuenta de que no la conozco. Esa fue la primera piedra de un nuevo cimiento. Lucía empezó a visitarme, una vez por semana. No hablábamos de sus hermanos, hablábamos de mí. Me preguntó por mis inversiones, me preguntó por mi trabajo como contadora, me preguntó qué libro estaba leyendo. Vio mi inteligencia, no solo mi sazón. El impacto positivo fue ese. Recuperé a una hija, pero la recuperé como una igual, no como una dependiente. Pasaron los meses. La primavera llegó y mi vida floreció. Me di cuenta de que tenía 84 millones de razones para ser feliz, y ninguna de ellas tenía que ver con mis hijos. Vendí los 3 apartamentos. El dinero entró limpio a mi portafolio. Mendoza y yo cerramos ese capítulo. ¿Pero qué hace una mujer de 69 años con tanto dinero y tanto tiempo? Primero, viajé. Me fui a Italia, sola. Comí pasta en Florencia, tomé vino en la Toscana. Vi el arte del que Martín tanto hablaba, pero que nunca había visto. Entendí que yo también era una artista, el lienzo de mi vida, y los números eran mis colores. Cuando volví, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi legado. Usé una parte del dinero, $2 millones, para crear la Fundación Alba Gutiérrez. Pero no era una fundación para niños. No era para el arte. Era para ellas. Abrí un centro de asistencia legal y psicológica gratuita para mujeres de la tercera edad que sufrieran abandono familiar. Un lugar donde otras mamis olvidadas pudieran encontrar una abogada como Mendoza y una contadora como yo. Contraté a las mejores abogadas de familia. Les di una sola instrucción. Quiero que auditen la vida de cada mujer que entre por esa puerta. Busquen sus propiedades, busquen su poder oculto, devuélvanles el control. Enséñenles a cerrar sus libros. El centro fue mi nueva pasión. Me llamaban Doña Alba. Las mujeres venían llorando, sintiéndose invisibles, tal como yo me sentí esa Nochebuena. Yo me sentaba con ellas. «Mire, mija», le decía a una señora de 75 a la que su hijo le quería quitar la pensión. «Usted no es una víctima, usted es una acreedora. Vamos a calcular cuánto le deben». Transformé mi dolor en el poder colectivo de cientos de mujeres. Esa fue mi justicia. Reflexioné mucho sobre mi viaje. El abandono de esa Navidad no fue una maldición. Fue un despertar. Fue el golpe de amoníaco que me sacó de un coma de 12 años. Mis hijos, en su crueldad, me hicieron el favor más grande de mi vida. Me recordaron quién era yo antes que ellos. Aprendí que el amor incondicional es un concepto peligroso. El amor debe tener condiciones, y la primera condición es el respeto. Yo había criado a mis hijos para que me amaran, pero se me olvidó enseñarles a respetarme. Candil de la calle, oscuridad de su casa, dice el refrán. Yo había sido el candil de ellos, y me habían dejado en la oscuridad. Ahora mi luz era mía. Llegó diciembre otra vez, un año exacto después. La ciudad se llenó de luces. El aire olía a pino. Mi teléfono sonó. Era Lucía. «Mamá, ¿qué vas a hacer para Navidad?» Su voz era tímida. «Voy a estar en el mar, mija», le dije. «Ah, ¿con alguien?» «Sí», le dije. «Conmigo y con otras 200 personas. Me voy a un crucero por el Caribe».
La Nochebuena del 24 de diciembre me encontró en la cubierta de un barco inmenso, en medio del océano. El aire era cálido. Llevaba un vestido de seda azul, no rojo. Tenía una copa de champaña en la mano. Justo a las 10 de la noche, la misma hora en que había visto la foto en Instagram el año anterior, mi celular vibró. Tenía un mensaje de un grupo de WhatsApp que no reconocí. Navidad Familia Gutiérrez. Lo abrí. Era una foto. Carlos, Sofía y Martín. Estaban en el apartamento alquilado de Sofía. Era pequeño. Estaban sentados en el suelo, comiendo pizza de una caja de cartón. No había árbol de Navidad, solo unas luces pegadas a la pared. Carlos se veía más delgado, pero su sonrisa no parecía de gerente, parecía tranquila. Sofía se veía cansada por el trabajo, pero ya no tenía esa fragilidad falsa. Martín tenía el pelo corto. Debajo de la foto, un mensaje de Carlos. «Feliz Navidad, mamá. Estés donde estés, te extrañamos». Miré la foto. Un año antes, una foto de ellos en familia me había destrozado. Esta foto me dio paz. Estaban juntos, sin lujos, sin penthouse, sin pernil, obligados a ser familia, pero esta vez sin mi dinero de por medio. Quizás por primera vez estaban siendo hermanos. Les respondí. «Feliz Navidad, hijos, que la pasen bien». Guardé el teléfono en mi cartera. Un hombre elegante que había conocido en la cena se acercó. «¿Sola, señora?» Sonreí. «No, señor. Nunca he estado más acompañada». Alcé mi copa hacia la luna, que se reflejaba en el mar oscuro. Brindé por la mujer que fui, por la contadora que siempre he sido, y por la mujer poderosa en la que me convertí. «Salud, Alba», me dije en voz baja. «Salud». Había cerrado los libros de 1950 a 2024. Y esa noche estaba abriendo un libro mayor completamente nuevo y las páginas estaban gloriosamente en blanco.